El hedor dentro de la cámara real era tan denso que los cortesanos vomitaban antes de cruzar el umbral. No era solo el olor a enfermedad. Era algo mucho más visceral. El olor a carne viva siendo devorada lentamente. Los sirvientes que debían cambiar las sábanas del rey salían temblando, con las manos manchadas de pus y sangre. Pero lo que más los aterrorizaba no era la sangre. Eran las otras cosas que encontraban entre los pliegues de la tela. Cosas que se movían. Miles de ellas. Felipe II, el hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo, yacía inmóvil en su cama. No porque estuviera descansando, sino porque su cuerpo se había convertido en una colonia viviente. Un festín para legiones de parásitos que brotaban de su propia carne podrida. Y lo peor de todo era que estaba completamente consciente. Cada mordida. Cada movimiento reptante sobre su piel. Cada nuevo brote de piojos emergiendo de sus úlceras abiertas. Sentía todo. Esta es la historia del final más grotesco de cualquier monarca europeo. 53 días de agonía que transformaron al rey más poderoso del mundo en un festín viviente para parásitos. Si te atreves a conocer cada detalle horrible, quédate hasta el final. Porque lo que le sucedió a Felipe II es peor que cualquier tortura inventada por el hombre. En 1598, Felipe II tenía 71 años. Había gobernado España durante más de 40 años. Bajo su reinado, el imperio español alcanzó su máxima extensión. América, Filipinas, los Países Bajos, Italia. El sol nunca se ponía en sus dominios. Pero el cuerpo del rey contaba una historia diferente. Décadas de trabajo incesante, de estrés constante, de una piedad religiosa que rayaba en autoflagelación, habían cobrado su precio. Felipe sufría de gota desde hacía años. Sus articulaciones se hinchaban dolorosamente. Los ataques lo dejaban postrado durante días. Pero había aprendido a vivir con el dolor. Era parte de su existencia. También sufría de hemorroides severas. Un problema que en el siglo XVI no tenía tratamiento efectivo. Sangrado constante. Dolor al sentarse. Una humillación diaria para un hombre acostumbrado al control absoluto. Pero estos eran problemas manejables. Molestos pero no mortales. Lo que comenzó en el verano de 1598 era completamente diferente. Era el inicio de una pesadilla médica que transformaría sus últimos meses en un infierno viviente. Todo empezó con una fiebre. No alta al principio. Solo un calor persistente que hacía que sudara constantemente. Los médicos lo sangraron, siguiendo la práctica estándar de la época. La fiebre no bajó. Luego aparecieron las llagas. Pequeñas al principio, en sus piernas. Los médicos las atribuyeron a la gota. Aplicaron ungüentos de hierbas. Las llagas no sanaron. Empeoraron. La piel alrededor de las lesiones se enrojeció. Se hinchó. Luego comenzó a supurar. Un líquido amarillento que manchaba sus medias y emitía un olor fétido. Felipe intentó continuar con sus deberes. Todavía asistía a misas. Todavía firmaba documentos. Todavía gobernaba el imperio más grande del mundo. Pero el dolor aumentaba cada día. Para agosto, las llagas se habían multiplicado. Ya no eran solo en las piernas. Aparecían en sus muslos, en su espalda, incluso en sus glúteos. Cada una supuraba constantemente, empapando sus ropas con pus. Los médicos estaban desconcertados. Intentaron diferentes ungüentos. Aplicaron cataplasmas calientes. Realizaron sangrías más agresivas. Nada funcionaba. Las úlceras se profundizaban. Felipe comenzó a tener dificultad para caminar. El dolor en sus piernas era constante y agónico. Cada paso era una tortura. Finalmente, en septiembre, no pudo levantarse de la cama en absoluto. Fue trasladado al monasterio de El Escorial. Quería morir en un lugar santo, rodeado de reliquias y oraciones. No sabía que El Escorial sería testigo de una de las muertes más horribles jamás registradas. Su habitación en El Escorial era pequeña y austera. Felipe había rechazado lujos excesivos, prefiriendo la humildad religiosa. Pero esta humildad tendría consecuencias terribles.
La habitación era oscura, con poca ventilación. Una pequeña ventana daba a la capilla para que pudiera ver el altar desde su cama. Pero el aire viciado no circulaba. Y pronto, ese aire se llenaría de un hedor insoportable. Las úlceras seguían multiplicándose. Los médicos, desesperados, probaron tratamientos cada vez más brutales. Cauterizaban las llagas con hierros calientes. Felipe gritaba durante estos procedimientos, pero insistía en que continuaran. Aplicaban aceite hirviendo directamente en las heridas abiertas. La teoría era que el calor mataría la corrupción. En realidad, solo destruía más tejido sano y empeoraba las infecciones. Para octubre, todo el cuerpo de Felipe estaba cubierto de llagas supurantes. Su espalda, donde el peso de su cuerpo presionaba contra el colchón, desarrolló úlceras por presión tan profundas que los médicos podían ver el hueso. No podía moverse sin ayuda. Incluso girarse en la cama causaba un dolor tan intenso que perdía el conocimiento. Así que permanecía en la misma posición durante días, mientras las llagas en su espalda se profundizaban más y más. Las sábanas tenían que cambiarse constantemente. Estaban empapadas con una mezcla de pus, sangre, y otro fluido claro que goteaba de las heridas más profundas. El olor era tan intenso que los sirvientes usaban pañuelos empapados en vinagre solo para acercarse a la cama. Y entonces comenzó lo peor. Algo que ninguno de los médicos había anticipado. Algo que convertiría los últimos días de Felipe en una pesadilla más allá de cualquier imaginación. De las úlceras más profundas, especialmente las de su espalda y muslos, comenzaron a emerger piojos. No unos pocos. Miles de ellos. Al principio, nadie entendía de dónde venían. Los sirvientes los encontraban en las sábanas cada mañana. Pequeños, blanquecinos, moviéndose lentamente. Los quitaban y quemaban la ropa de cama. Pero al día siguiente había más. Luego uno de los médicos hizo un descubrimiento horrible. Los piojos no venían de fuera. Estaban naciendo directamente de las heridas del rey. Las larvas se desarrollaban en el tejido necrótico de las úlceras, maduraban, y emergían como parásitos adultos. Este no era un fenómeno desconocido en la medicina del siglo XVI. Los médicos lo llamaban generación espontánea. Creían que los gusanos y piojos podían nacer literalmente de la carne podrida. Y las heridas de Felipe, llenas de tejido muerto e infección, eran el ambiente perfecto. Pero entender de dónde venían no ayudaba a detenerlos. Porque una vez que el ciclo comenzó, se volvió imparable. Los piojos se alimentaban del tejido infectado en las úlceras. Allí ponían sus huevos. Los huevos se convertían en larvas que se enterraban más profundamente en la carne. Las larvas maduraban y emergían como más piojos adultos. Y el ciclo continuaba. Felipe podía sentirlos. El movimiento constante dentro de sus heridas. La sensación de cosas reptando bajo su piel. Mordiendo. Alimentándose de él. Intentaba permanecer estoico. Era conocido por su piedad y su capacidad para soportar sufrimiento. Pero había momentos en que el horror era demasiado. Momentos en que gritaba, rogando que lo mataran, que terminaran esta agonía. Los sirvientes intentaban remover los piojos manualmente. Cada mañana, cuando cambiaban las sábanas, encontraban cientos de ellos. Los recogían con pinzas, los aplastaban, los quemaban. Pero era inútil. Por cada 100 que removían, nacían 1000 más. Los médicos vertían vino en las heridas, pensando que el alcohol mataría a los parásitos. Solo causaba más dolor sin resolver el problema. Los piojos estaban demasiado profundos, enterrados en tejido que el vino no podía alcanzar. Intentaron ungüentos a base de mercurio. Estos eran tóxicos y causaban otros problemas, envenenando lentamente al rey mientras los piojos continuaban prosperando. Para noviembre, la infestación era masiva. No solo en las úlceras. Los piojos se habían extendido por todo su cuerpo. Estaban en su cabello. En sus cejas. Entre los pliegues de su piel. Las sábanas que removían cada mañana estaban literalmente vivas con movimiento. Miles de piojos adultos mezclados con larvas. El personal que manejaba la ropa de cama desarrollaba náuseas constantes. Algunos se negaron a continuar y tuvieron que ser reemplazados.
El olor se intensificó dramáticamente. Ya no era solo el hedor de carne infectada. Era algo más complejo y repugnante. El olor de tejido siendo consumido activamente por parásitos. Un olor dulzón y pútrido que hacía que incluso los médicos experimentados lucharan por no vomitar. Felipe ya no dormía. El movimiento constante de los parásitos lo mantenía en un estado de agonía alerta. Cerraba los ojos pero no descansaba. Su mente permanecía atrapada en el horror de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Comenzó a alucinar. Los médicos lo atribuyeron a la fiebre, que ahora era constantemente alta. Pero probablemente era una combinación de fiebre, dolor extremo, falta de sueño, y el trauma psicológico de ser devorado vivo. Hablaba con personas que no estaban allí. Veía demonios en las esquinas de la habitación. Gritaba que Dios lo estaba castigando, que merecía este sufrimiento por sus pecados. Y quizás creía eso realmente. Felipe había sido implacable en vida. Había ordenado la Inquisición. Había ejecutado a miles de herejes. Había librado guerras brutales. Ahora, en su lecho de muerte, parecía creer que estaba pagando por todo eso. Los sacerdotes rezaban constantemente a su lado. Le administraban los sacramentos una y otra vez. Pero ninguna cantidad de oraciones detenía la plaga de parásitos que lo consumía. Su piel, donde no estaba cubierta de úlceras, se volvió translúcida y cérea. La pérdida constante de fluidos corporales lo había deshidratado severamente. Sus rasgos se hundieron. Sus ojos desaparecieron en órbitas profundas. Pero su mente permanecía clara en los peores momentos. Y esa claridad era una maldición. Porque significaba que entendía completamente lo que le estaba sucediendo. Que su cuerpo se había convertido en un criadero de parásitos. Que estaba siendo comido vivo por criaturas que nacían de su propia carne podrida. Los cortesanos que tenían que entrar para presentar documentos para su firma salían traumatizados. La visión del rey, alguna vez el hombre más poderoso del mundo, reducido a un cuerpo consumido por piojos, era algo que nunca olvidarían. Algunos escribieron sobre ello en cartas privadas. Describían el horror con palabras que apenas capturaban la realidad. Hablaban de un espectáculo digno del infierno mismo. De un castigo que ningún hombre debería sufrir. Pero el sufrimiento continuaba. Día tras día. Semana tras semana. Y nadie sabía cómo detenerlo. En las últimas semanas de noviembre, el estado de Felipe alcanzó su punto más bajo. Su cuerpo era esencialmente una úlcera gigante. No quedaba prácticamente piel intacta. Todo era tejido necrótico, pus, y parásitos. Los médicos registraron más de 50 úlceras mayores. Cada una del tamaño de una mano o más grande. Cada una infestada con larvas y piojos en diferentes etapas de desarrollo. La úlcera en su espalda era tan profunda que varios de los médicos juraron que podían ver la columna vertebral expuesta. El tejido alrededor se había vuelto negro, claramente gangrenoso. Las de sus muslos habían perforado tan profundamente que alcanzaban el músculo. Cuando los médicos las examinaban, podían ver las fibras musculares expuestas, con parásitos moviéndose entre ellas. Su abdomen se hinchó masivamente. No por obesidad, sino por acumulación de fluidos. Ascitis causada por falla orgánica. Su vientre distendido contrastaba grotescamente con sus extremidades consumidas. No podía controlar sus funciones corporales. La orina y las heces se mezclaban con el pus y la sangre en las sábanas. Los sirvientes las cambiaban cada pocas horas, pero el olor nunca disminuía. Si acaso, empeoraba. Felipe ya no podía hablar claramente. Su voz era un susurro áspero. Cuando intentaba comunicarse, solo salían sonidos guturales. Los que estaban cerca tenían que inclinar el oído hasta su boca para entender algo. Y cuando lo hacían, a veces veían piojos emergiendo de su boca. Los parásitos habían encontrado camino a su garganta. Probablemente tragados accidentalmente desde las heridas en su rostro que ahora también estaban infestadas. La idea era tan repugnante que algunos médicos se negaron a creerla. Pero los testigos eran claros. Veían movimiento en su boca. Veían parásitos saliendo cuando tosía débilmente. Su respiración se volvió un sonido húmedo y horrible.
Cada inhalación era una lucha. Sus pulmones, probablemente llenos de líquido, apenas funcionaban. A veces dejaba de respirar por periodos largos, y todos pensaban que finalmente había terminado. Luego tomaba otro aliento tembloroso. Los sacerdotes administraron la extremaunción múltiples veces. Cada vez pensaban que era el fin. Pero Felipe se aferraba a la vida con una tenacidad que sorprendía a todos. O quizás no era tenacidad. Quizás simplemente su cuerpo se negaba a morir, prolongando la agonía más allá de lo humanamente soportable. Durante estos días finales, Felipe pidió que le trajeran reliquias sagradas. Huesos de santos. Fragmentos de la Vera Cruz. Los colocaron alrededor de su cama. Él los tocaba con manos temblorosas, rogando por liberación. Pero ninguna reliquia detenía los parásitos. Ningún sacramento aliviaba el dolor. Su fe, que había sido el centro de su vida, no le ofrecía consuelo en estos momentos finales. Solo había sufrimiento. Los cortesanos comenzaron a reunirse fuera de su habitación, esperando el final. El aire en los pasillos estaba cargado con el hedor que escapaba de la cámara del rey. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro. Algunos susurraban que era un castigo divino. Que Dios estaba castigando a Felipe por sus pecados. Por las miles de vidas que había destruido en nombre de la religión. Otros argumentaban que era simplemente la cruel realidad de la enfermedad y la edad. Pero independientemente de la interpretación, todos coincidían en una cosa. Esta muerte era extraordinariamente horrible. Incluso para una época acostumbrada a muertes brutales, lo que le estaba sucediendo a Felipe II era excepcional en su horror. En las primeras horas del 13 de septiembre de 1598, 53 días después de quedar postrado, Felipe II finalmente murió. Su último aliento fue un estertor largo y húmedo. Luego, silencio. Los presentes esperaron varios minutos antes de confirmar que realmente había terminado. Nadie quería acercarse a ese cuerpo. Finalmente, el médico principal verificó el pulso y asintió solemnemente. El rey estaba muerto. Pero el horror no había terminado. Porque ahora tenían que lidiar con el cuerpo. Y ese cuerpo era un desastre biológico como ningún otro. Los embalsamadores fueron convocados. Cuando entraron a la habitación, el olor los golpeó como una pared física. Varios retrocedieron inmediatamente, vomitando. Los que permanecieron se cubrieron rostros con múltiples capas de tela empapada en vinagre y hierbas aromáticas. Cuando descubrieron el cuerpo para prepararlo, la visión los paralizó. No había una pulgada de piel intacta. Todo era úlceras, pus seco, y parásitos. Miles de parásitos todavía se movían sobre el cadáver, continuando su festín incluso después de la muerte. El primer paso era remover los piojos. Usaron escobillas duras para cepillar el cuerpo. Los parásitos caían en cubos colocados alrededor de la mesa. Llenaron 3 cubos antes de terminar. Y aún encontraban más enterrados en las heridas profundas. Intentaron lavar el cuerpo con vino fuerte. Pero la piel estaba tan dañada que se desprendía en jirones. Revelaba tejido necrótico debajo, negro y maloliente. Los embalsamadores trabajaban con pañuelos presionados contra sus rostros, luchando contra náuseas constantes. Las úlceras más profundas tenían que ser limpiadas individualmente. Usaban pinzas para remover larvas que se habían enterrado en el tejido. El proceso tomó horas. Y durante todo ese tiempo, el olor solo empeoraba. Finalmente tuvieron que tomar una decisión. El embalsamamiento tradicional era imposible. El cuerpo estaba demasiado dañado. No había suficiente piel intacta para trabajar. Decidieron simplemente envolverlo en vendas empapadas en resinas aromáticas. Capas y capas de tela, tratando de contener el olor y sellar los fluidos que todavía goteaban de algunas heridas. Colocaron el cuerpo envuelto en un ataúd de plomo. Lo sellaron herméticamente. Luego ese ataúd fue colocado dentro de otro ataúd de madera. Doble contención para asegurar que nada escapara. Incluso así, durante el funeral, algunos asistentes reportaron un olor fétido. Probablemente psicológico, pero nadie podía estar seguro. El trauma de lo que había sucedido era tan grande que imaginaban que el hedor persistía.
Felipe II fue enterrado en el Panteón Real de El Escorial, junto a otros reyes de España. Pero su muerte fue diferente. Todos lo sabían. Todos habían escuchado las historias. El rey que fue devorado por parásitos nacidos de su propia carne. Los médicos que habían atendido a Felipe escribieron informes detallados. Documentaron cada úlcera, cada síntoma, cada horror que habían presenciado. Estos documentos fueron archivados, pero partes fueron compartidas en círculos médicos. La descripción de la infestación parasitaria masiva fascinó y horrorizó a médicos de toda Europa. Algunos viajaron a España específicamente para leer los informes completos. Era un caso sin precedentes en su severidad. Los historiadores médicos modernos han analizado estos documentos. El consenso es que Felipe sufría múltiples condiciones simultáneamente. Probablemente diabetes avanzada no diagnosticada. Definitivamente infecciones bacterianas masivas en las úlceras. Y la infestación parasitaria que resultó de tejido necrótico extenso. La generación espontánea, que los médicos del siglo XVI creían no existe. Los parásitos no nacen de la carne podrida. Pero las moscas ponen huevos en heridas abiertas. Esos huevos se convierten en larvas que se alimentan del tejido. Y si las condiciones son correctas, el ciclo continúa indefinidamente. En el caso de Felipe, las condiciones eran perfectas. Múltiples heridas profundas llenas de tejido muerto. Poca movilidad que permitía que las moscas accedieran fácilmente. Y un sistema inmunológico devastado que no podía combatir la infestación. El resultado fue una de las muertes más horribles jamás documentadas para un monarca. No en batalla. No por asesinato. Sino lentamente, dolorosamente, siendo consumido por parásitos durante casi 2 meses. La ironía no escapó a los contemporáneos. Felipe había sido implacable con aquellos que consideraba enemigos de la fe. Había ordenado torturas y ejecuciones en masa. Y al final, sufrió una tortura que ningún inquisidor habría imaginado. Algunos lo vieron como justicia divina. Otros como cruel coincidencia. Pero todos coincidían en que era una muerte que nadie merecía. Ni siquiera el rey más despiadado. Hoy, Felipe II es recordado principalmente por su papel político. El constructor del Escorial. El defensor del catolicismo. El rey del imperio donde el sol nunca se ponía. Pero su muerte, los 53 días de agonía, la infestación de parásitos, el horror de ser comido vivo, estas cosas son raramente mencionadas. Quizás porque son demasiado grotescas. Demasiado humillantes para un rey. Pero la verdad es que así murió Felipe II. No con dignidad real. No en paz. Sino en un infierno de dolor, pus y parásitos. Su cuerpo convertido en un criadero de plagas. Su piel devorada por criaturas nacidas de su propia carne podrida. Y durante 53 días, completamente consciente, sintió cada mordida. Cada movimiento reptante. Cada nuevo brote de parásitos emergiendo de sus úlceras. Atrapado en su propio cuerpo mientras era consumido desde dentro. Esa es la realidad del final de Felipe II. No la versión sanitizada de los libros de historia. Sino la verdad horrible documentada por médicos traumatizados y sirvientes que nunca olvidarían lo que presenciaron. El hombre más poderoso del mundo, reducido a un festín viviente para parásitos. Incapaz de escapar. Incapaz de morir rápidamente. Solo capaz de sufrir mientras su cuerpo se desintegraba día tras día. Es un recordatorio brutal de que el poder no ofrece protección contra la biología. Que reyes y mendigos sangran igual. Que la carne real se pudre tan fácilmente como cualquier otra. Y que a veces, las formas de morir más horribles no vienen de enemigos o accidentes. Vienen de nuestros propios cuerpos fallando de maneras que desafían la imaginación. Felipe II vivió como un rey. Pero murió como una advertencia. Una advertencia de lo frágiles que somos. De cuán rápido el cuerpo humano puede convertirse en algo monstruoso cuando las cosas van mal. Y en su caso, fueron tan mal como es posible. Tan mal que 500 años después, la historia de su muerte todavía tiene el poder de horrorizar. De hacer que las personas se estremezcan y aparten la mirada.
Porque algunas muertes son más que simples finales. Son lecciones sobre mortalidad. Sobre sufrimiento. Sobre los límites de lo que el cuerpo y la mente humanos pueden soportar. Y la muerte de Felipe II fue exactamente eso. Una lección que nadie que la presenció jamás olvidó. Una pesadilla que se extendió durante 53 días interminables. Un horror que terminó solo cuando finalmente, misericordiosamente, su corazón dejó de latir y liberó su conciencia del infierno en que su cuerpo se había convertido.